todo lo que surja a causa de la muerte de la persona, sí o sí, tiene que tramitarse ante el juez de la sucesión. Ahora, el Código Civil es un poquito más específico. Dice, todas las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición, inclusive cuando sean interpuestas por alguno de los sucesores universales contra sus coherederos. Es decir, todo lo relativo, todo lo que se pueda discutir sobre los bienes hereditarios. Supongamos, el causante fallece y existe una persona que está ocupando un bien que era del causante y decide plantear la demanda de usucapión sobre ese inmueble. Necesariamente esa pretensión se va a tramitar ante el juez de la sucesión. ¿Por qué? Porque vamos al entendimiento, vamos en un proceso de usucapión, vamos a discutir si por el transcurso del tiempo una persona pierde o no el dominio que tenía sobre ese bien, el derecho real, el dominio, porque no ejerció ninguna actividad. La prescripción, la pérdida del dominio por el paso del tiempo, y en contrapartida la otra parte tendría la prescripción adquisitiva del dominio, es decir, por el uso que él le dio durante el tiempo que establecido en la norma, él adquiere la propiedad. Entonces, como eso va a implicar si el bien se queda en la masa o sale de la masa hereditaria, es que ese expediente se va a tener que tramitar ante el juez de la sucesión, necesariamente. ¿Y él contra quién va a litigar? Con esa persona que plantea la demanda de usucapión contra los herederos declarados. También las demandas relativas a la garantía de las porciones hereditarias, es decir, cuando se vulneró la igualdad entre los herederos, o por ejemplo, recuerden que está esa legítima que vieron ustedes que hay que reservar las cuartas, quintas partes cuando hay descendientes. Y supongamos que el causante en el testamento que hizo decidió donar y se excedió en el valor de los bienes, se excedió en la porción que tenía, que la norma le establecía a que pueda otorgar a terceros. Bueno, eso no va a invalidar el acto. Lo que sí va a invalidar es la proporción, dejando subsistente hasta donde le permita la norma. Entonces, ese proceso se va a llevar a cabo ante el juez de la sucesión. Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, es decir, el testador en su testamento, para el juego de palabras, establece ciertas cláusulas con respecto al destino de sus bienes que pueden estar sujetos o no a condición. Bueno, una persona que haya cumplido con la condición que le impuso el testador, o bien tenía que entregarle nada más el bien que indicaba el testador y no se le entregó, esa persona que se ve beneficiada a través del testamento puede demandar el cumplimiento de ello. Eso tiene que hacerse ante el juez de la sucesión. Y las acciones, que es la pregunta que realizó el compañero, ¿qué pasa con los acreedores o hasta cuándo pueden? Y podrían presentarse en todo tiempo, desde la publicación, pero siempre antes de la división. Siempre antes de la división y la partición y la adjudicación. Entonces pueden esos acreedores personales. Tiene un acreedor, tiene que venir al juez de la sucesión, sí o sí. Tiene que venir ante el juez de la sucesión. Profesor, sí. Una pregunta. Uno de los herederos, uno de los hermanos, ¿verdad? Hijo del causante, ¿puede plantear una usucapión en contra del hermano, que también es heredero, sobre un bien que le fue adjudicado a él? Le voy a reformular la pregunta. Un bien que está dentro de la sucesión. Estamos en plena discusión de los bienes. Después, el hermano B vive dentro del inmueble de la sucesión que después se le otorga al hermano A. Sí. Después, pasados los años, B demanda una usucapión en contra de su hermano A, sí, que fue adjudicado con ese bien, solamente que parte de los años que él invoca para solicitar la usucapión fueron los años de discusión de la sucesión, por lo tanto no se configura totalmente como suyo ese bien, ¿verdad?
Es por consecuencia natural, va a ocurrir lo siguiente. Para obtener o para tener una sentencia favorable de usucapión a través de la prescripción adquisitiva del dominio, tenemos que tener unos elementos. Primeramente, el sujeto que pretende usucapiar no tiene que ser el titular. Si me está indicando que se plantea la usucapión en atención a que él estaba en la propiedad y que se perfecciona el tiempo de la usucapión atendiendo al tiempo que duró ese proceso sucesorio y que allí se cumple la prescripción, no hay usucapión. ¿Por qué? 2443. Desde el momento que su progenitor falleció, automáticamente él ya se convirtió en propietario. Entonces él no puede usucapiar lo que es de él. Tiene que ser ajeno. Sí o sí. Tiene que ser ajeno. También, esa sería la solución si se plantea. Otra cuestión que discutiría, si yo fuese el coheredero, espera un poco, ¿de qué momento vos estás ahí? ¿Desde cuándo vos decidiste que, sabiendo que papá era el dueño, vos ahora venías a convertirte en dueño? ¿O posees a título de propietario? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? ¿O porque vivías allí nada más si sabes que era de papá? Él te dejó vivir allí. O sea, de plantearla puedes plantear, pero ahí a que tengas una resolución favorable es otra cuestión, porque se va a discutir muchísimo. ¿En qué momento varió? ¿En qué momento dejó? O sea, ¿en qué momento el hijo cambió su chip? Y dijo, bueno, esta propiedad ya no es de papá, es mía. Sin embargo, para vivir en ese lugar, le pedí permiso a mi padre. ¿Papá puedo vivir ahí? Sí, claro que sí, anda nomás. Sí, perfecto, no hay ningún problema, anda. Y años después muere el papá y nos peleamos con mi hermano para adjudicarnos y quiero juntar el plazo de que, o sea, lo esencial ahí en los usucapión es cuando la persona que ocupa cambia el chip y sabiendo que es de su padre, en qué momento él dice, ah, no, yo soy el dueño. Profesor, podemos llevar un poco más hacia lo absurdo el ejemplo de la compañera. Pero por supuesto, vamos. En el sentido de que un hijo soltero, digamos que estaba viviendo con sus propios padres, al fallecer sus padres quiere usucapiar toda la herencia de los demás hermanos. Me parece que es procedente totalmente claro, de plantear, se puede plantear porque tiene legitimación. Tendría legitimación porque está en la propiedad. Lo podría plantear, pero de que tenga una decisión favorable es raya, o si no es que raya, sería absurdo. Tendrían que darse demasiadas condiciones, demasiados presupuestos para que pueda otorgarse eso, pero no difíciles, porque ¿cómo va a demostrar sabiendo que ocupa el lugar por autorización del causante? ¿En qué momento él deja de ser? Si es heredero y fallece el causante y él se convierte en heredero. El permiso, Sí. el caso de los hijos que viven en la casa de los padres, de hecho, no da lugar luego a una usucapión. Eso definitivamente no. Acá tenemos varios ejemplos de esos hijos garrapata que nunca salen de la casa de los padres, ¿verdad? El famoso hijo que por los siglos de los siglos, amén, está ahí bajo la tutela del papá, viviendo en la casa, ¿verdad? Después fallece el papá, ocurre la adjudicación de justamente ese bien a nombre de uno de los hermanos y a partir de ese momento creo que correría la usucapión, ¿verdad? El plazo, no es que la usucapión, el plazo. ¿Por qué? Porque ya pasó a ser de uno de los hermanos. Pero si es heredero. No, por eso digo, en la sucesión se adjudica justamente este inmueble al hermano A, siendo que el hermano B está viviendo desde que y el hermano B ya es propietario. Uno no puede usucapiar de algo que es suyo. No, doctor, tampoco, un ratito. Sí, a ver. En la adjudicación, en la sucesión, se le adjudicó al hermano A. ¿Y quién es el heredero? El hermano B
Claro, porque era heredero. Se le adjudicó a él ese inmueble. Este hermano B, Garrapata, vive en la casa que le fue adjudicado. El hermano B fue declarado no heredero. Sí, pero de otros bienes. No. Sos dueño de toda la masa. No, ya No. sé, pero ya terminó la sucesión, ya se No, discutió todo eso. No se puede. No, porque llegó un momento Permiso. dado que fue titular. O sea, Ya. pasa que él se volvió propietario Sí, al momento en que falleció la persona. sí. Y allí se rompió el hilo conductor de, vamos a decirlo, vamos al absurdo, que porque papá le dio la autorización hace 25 años y él se quedó, y 25 años después fallece papá, yo pretendo usucapir. ¿Y por qué si yo ya soy dueño? Aunque sea una porción, pero ya soy dueño. No puedo usucapir algo de lo que soy dueño. Y después en el trámite sucesorio digo, ¿sabes qué, mi querido hermano? Yo te cedo ciertas cosas y ciertos derechos y al final mi hermano se queda otra vez con el inmueble que yo al final quiero usucapir otra vez. Pero ¿por qué si yo cedí los derechos? Ahí ya no tengo la acción. Si ya cedí. Sí, y desde el momento que se le adjudicó al hermano A ese inmueble, y el señor este B sigue viviendo en esa casa, a partir de esa adjudicación correría de vuelta el plazo para la prescripción. No, porque él ya reconoce el derecho de titularidad a favor de otro. Ahí se interrumpe el plazo. Ahí está. Lo que pasa a ver, ¿ves? La usucapión, por ejemplo, no es... nuestro código dejó esa postura subjetiva del chip de cuando uno es dueño, cuando uno cree que es dueño y cuando reconoce la titularidad de otro. Lo que sí, nuestro código adopta la posición objetiva, que es la posesión con actos inequívocos más el tiempo. Bueno, allí, ¿qué tenemos que decir más? Que si la persona reconoce el derecho de titularidad a otro, ahí ya se cortó todo. Ahí ya se cortó. No hay forma de que yo te cedo derechos de otros bienes, o de este mismo bien que después nos vamos a pelear y después te planteo la usucapión porque yo hace 30 años vivo acá. No. ¿Por qué? Porque ese mismo sujeto no puede ir tras los actos que hizo cediendo los derechos que tenía. Primeramente. Dos, al ceder reconoce el derecho del otro. Ahora la pregunta sobre ese mismo punto. Sí. ¿La presentación de esa demanda de usucapión sería ya una falta de acción directamente? En el ejemplo específico de que se dio, sí. Inclusive podemos irnos a las... O sea, yo voy a pedir el rechazo porque él ya entregó. Saben que si me plantean una usucapión de ese tipo, yo plantearía una demanda reconvencional de reivindicación, porque ya no es de él. Él mismo me vendió o me cedió a cambio de otras cosas o lo hizo a título gratuito y ahora pretendo usucapir, te planto. No voy a discutir la falta de acción, porque ahí podemos entrar en Honduras porque puede eventualmente rechazarse la falta de acción porque está allí la persona, ¿entienden? Y vamos nomás a que no se reúnen los presupuestos de la usucapión. ¿Por qué? Porque él ya reconoció la titularidad en otro, él ya cedió los derechos. O porque fue declarado heredero, él recibió de otro. Pasa que los plazos de prescripción de la usucapión no implican que cortan, interrumpen. Es decir, en la usucapión el propietario deja de ser propietario porque no hizo ninguna actividad tendiente al ejercicio de su dominio. Tiene que realizar algún acto. Imaginémonos, ocupa una persona una propiedad, el dueño de esa propiedad se va a un banco y decide hacer un préstamo hipotecario. ¿Está ejerciendo o no su derecho de dominio sobre ese bien? Está ejerciendo. Allí, por más que la persona esté viviendo hace 30 años, el propietario ejerció un derecho de dominio sobre ese bien. Es decir, no pierde la propiedad porque alguien está allí.
O puede venderle a otra persona también. Y esa persona que compró dice, no, ni se interesa en ver, ni en ocupar, ni, no le interesa. Es decir, adquirió, ejerció un derecho de dominio, se volvió a cortar la prescripción. Recordemos que la usucapión es, por un lado, la adquisición de uno y la pérdida del dominio. Pero el dominio se pierde por la falta de su ejercicio durante el tiempo que prevé la norma. Pero si yo realizo alguna actividad que de ejercicio de ese derecho real, y más todavía con una compraventa o con un préstamo hipotecario, de hecho, lo grabo con derecho real de hipoteca, ejerzo el dominio sobre ese bien. Y no me importa quién esté. Allí no va a haber plazo de prescripción posible porque se va a ver interrumpido por el acto que realicé. Sí, profesor, acá yo tengo un acuerdo de sentencia de la Corte de 2022, dice que entre parientes, independientemente que sea entre la sucesión o no, entre parientes no hay usucapión. A ver, vos, ¿qué número es? Si es que lo tiene a mano. Sí, 44 del julio del año 2022, Cristina Amarilla contra Felicia Amarilla. Pero hay que tener en cuenta también de que el carácter con que se posee el inmueble, el dominio Sí. sobre la posesión. Porque si es de tu papá, evidentemente que vas a reconocer de que el inmueble era de tu papá. Claro. Entonces, que haberle demandado al papá, ¿verdad? Al no demandarle a su papá, ya nace una nueva situación jurídica con relación a los hermanos. Sí. Tampoco puede negar el carácter en que estaba poseyendo ese inmueble. O sea que el fundamento más fuerte me parece que va por ahí. Claro, porque ¿qué voy a decir yo, hermano? O sea, ¿qué va a decir un heredero si el otro heredero que es su hermano dice, pretendo usucapiar una de las propiedades que era de mi padre? Espera un poco, él te dejó vivir allí cuando te casaste porque de esa manera él te ayudó para que puedas progresar, tengas suficiente, no tengas apremio económico ya para el alquiler y todo eso, y te quedaste allí y viviste allí todo el tiempo que él te dejó, pues no puedes ir ahora a plantearme la usucapión. Porque no es que vos entraste alegremente porque entraste, sino entraste porque alguien te autorizó a que vivas allí.